Soy médico cardiólogo de la Clínica Médica del Duarte. Bueno, demos comienzo. Para establecer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca vamos a tomar en cuenta 3 parámetros: síntomas, signos y pruebas diagnósticas o complementarias. Con respecto a los síntomas, pues lo más característico de estos pacientes siempre ha sido el cansancio, en este caso la disnea, y el deterioro del patrón del mismo, debilidad y aumento de volumen en miembros inferiores, edema. También el paciente puede presentar o referir bedonea, sensación de plenitud, dolor en mi abdomen superior, inapetencia, pérdida de peso y palpitaciones. Conforme avanza la enfermedad, este patrón de disnea puede presentar ortopnea, tos nocturna o disnea paroxística nocturna. Buenas tardes, disculpen, no sé si está compartiendo algo, pero no se observa. Sí, pero este es un error, fíjate que no se ve lo que está escrito. Pero cuando compartes la pantalla se sale bien. Sí. Empezar. ¿Puedes confirmar que se está viendo la presentación? Sí, señor. Ahora sí. Listo. Bueno, por errores técnicos vamos a iniciar de nuevo la presentación. Les comentaba que vamos a hablar de diagnóstico y clasificación de la insuficiencia cardíaca. Para tal diagnóstico vamos a tomar en cuenta signos, síntomas y pruebas diagnósticas o complementarias. Con respecto a los síntomas, lo más característico de esta enfermedad pues va a ser el cansancio, la disnea y el deterioro del patrón del mismo, debilidad y aumento de volumen en miembros inferiores. También el paciente puede presentar bedonea, sensación de plenitud, dolor en el abdomen superior, inapetencia, pérdida de peso y palpitaciones. Conforme progresa la enfermedad, el paciente va a presentar también ortopnea, tos nocturna y disnea paroxística nocturna. Ya con respecto a los signos, el paciente puede presentar irritación yugular, crepitantes en campos pulmonares por la retención hídrica en los pulmones, ruidos cardíacos con tercer ruido, ritmo de galope. Al examen físico también se pueden diagnosticar soplos cardíacos que nos pueden orientar sobre la presencia de valvulopatías o cortocircuitos y aumento de volumen en hígado, hepatomegalia. Reflujo hepatoyugular, abolición de los ruidos respiratorios ya en casos más severos, cuando el paciente puede presentar derrame pericárdico, ascitis, palidez cutáneo-mucosa y frialdad. Ya entrando en lo que son las pruebas diagnósticas, pues uno de los estudios más sencillos y de primera línea es la realización de electrocardiogramas, en el que podemos evidenciar, en el paciente puede presentar trastornos de ritmo, pudiera ser taquicardia sinusal o trastornos de ritmo, por ejemplo, flutter o fibrilación auricular. Ahí tenemos un ejemplo. Continuando con lo que son las pruebas diagnósticas, en este caso con el electrocardiograma, también podemos diagnosticar trastornos de conducción. Puede presentar el paciente bloqueo auriculoventricular de cualquier grado, primer, segundo o tercer grado, trastornos de conducción intraventriculares, bloqueo de ramas, más frecuentemente bloqueo de rama izquierda o de cualquiera de sus divisiones, bien sea bloqueos anteriores o posteriores. Y también este electrocardiograma nos puede dar signos electrocardiográficos, por ejemplo, de hipertrofia del ventrículo izquierdo, trastorno de repolarización. Aquí vemos unas ondas R bien picosas y bien elevadas en caras laterales y trastorno de repolarización en este paciente.
También podemos ver crecimientos auriculares y en este caso podemos ver también ondas Q, zonas eléctricamente inactivas que nos pueden orientar en la etiología de la causa de la insuficiencia, de la insuficiencia cardíaca. En este paciente pudiera ser, por ejemplo, una cardiopatía isquémica. Otra herramienta diagnóstica que vamos a tener en estos pacientes puede ser la realización de radiografía de tórax, donde podemos ver aumentos del índice cardiotorácico, infiltrados algodonosos, cisuritis, irritación o inflamación de las cisuras de la pleura y derrames pleurales. En este caso, pues predomina el lado derecho, pero también se ve borramiento en el lado izquierdo. También podemos ver aumento de la vasculatura y redistribución de la vasculatura hacia los apes. Aquí tenemos este caso donde se ven mucho más oscuras las bases y aumento de la vasculatura hacia los ápices y tercio medio de ambos campos pulmonares. Continuando con las pruebas diagnósticas, uno de los estudios que nos orientan mucho más en el diagnóstico y en la clasificación de estos pacientes es la realización del ecocardiograma. Con el ecocardiograma podemos establecer o diagnosticar alteraciones en la contractilidad, bien sea global o segmentaria. Podemos evaluar cómo está la característica del ventrículo izquierdo, si está dilatado o hipertrófico. Igualmente podemos calificar o graduar el tamaño de las aurículas. Y también vamos a evaluar el funcionamiento y tamaño del ventrículo derecho. De igual manera, con el ecocardiograma podemos establecer, estimar las presiones de las cavidades, evidenciar si existen o no valvulopatías. En este caso hay una insuficiencia severa de la válvula mitral, puede también haber insuficiencias de las válvulas aórticas, tricuspidias. Determinar si existe o no cardiopatías congénitas, como puede ser la presencia de comunicaciones interventriculares o interauriculares. Y vamos a también evaluar si existe congestión pulmonar, con ecografías pulmonares y ecografía de exos. Otra prueba diagnóstica que nos va a servir mucho en evaluar en el progreso, digamos, de la enfermedad, ya pacientes que tenemos una alta sospecha de insuficiencia cardíaca, es la realización de pruebas de esfuerzo, donde nos va a ayudar a evaluar, a confirmar el diagnóstico primeramente y a evaluar la clase funcional de este paciente. Y una herramienta que también se utiliza en conjunto con el ecocardiograma, en este caso sería un ecocardiograma de 3 ejercicios, nos va a ayudar a valorar las presiones de llenado durante el esfuerzo de este paciente. Laboratorios. Uno de los ítems más útiles para determinar la presencia o no de insuficiencia cardíaca es el pétido natriurético o la fracción terminal de propétido. De manera coloquial lo llamamos ProBNP. Aquí tenemos entonces los valores pacientes ambulatorios, mayor de 35 picogramos mililitros en pacientes ambulatorios para el pétido natriurético y mayor de 100 picogramos mililitros en urgencia o ya pacientes de hospitalizaciones. Para el ProBNP manejamos un valor mayor de 125 picolitros para pacientes ambulatorios y mayor de 300 picolitros para pacientes en urgencia u hospitalizados. Ya les voy a mostrar un cuadrito para tener en cuenta con respecto a los valores de pétido. También vamos a tomar en cuenta el comportamiento de las troponinas. ¿Qué vamos a tener en cuenta con esto? Bueno, recordemos que, por ejemplo, para lo que es la cardiopatía isquémica, siempre hay un comportamiento que hace un delta, hace una elevación, un comportamiento típico de isquemia. En estos pacientes con probablemente enfermedades isquémicas crónicas, dilatación de las cavidades cardíacas, es posible que estas troponinas estén positivas, pero que tengan un comportamiento lineal, que nos orientaría a descartar una enfermedad coronaria aguda y probablemente sea un paciente portador de una insuficiencia cardíaca ya instaurada. Entonces, como les comentaba, hay motivos o causas por los que el BNP puede estar elevado, no necesariamente en presencia de una insuficiencia cardíaca, que nos pueden orientar o descartar en este caso las enfermedades que no sean concernentes a la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, un síndrome coronario, enfermedades del músculo cardíaco como una hipertrofia del ventrículo izquierdo, enfermedades valvulares, pericárdicas, la misma fibrilación auricular puede ser causa de elevación del BNP sin que el paciente tenga deterioro de su
su clase funcional o en este caso la función sistólica del ventrículo izquierdo. Y causas no cardíacas como edad avanzada, anemia, enfermedades renales, pulmonares, embolismos pulmonares o enfermedades sépticas, una enfermedad séptica por bacterias, por ejemplo. Continuando con las pruebas cardíacas, diagnósticas, ya en este caso ya tenemos pruebas, las anteriores todas eran pruebas no invasivas, y aquí tenemos manejo invasivo del paciente, como lo es la arteriografía coronaria. Esto nos va a ayudar a determinar el valor de las presiones del ventrículo izquierdo y determinar o no la presencia de enfermedad arterial coronaria. Aquí tenemos un algoritmo, un resumen de cómo hacer el abordaje del paciente. En el momento de llegar el paciente debemos hacer la historia clínica, interrogar al paciente con respecto a su enfermedad de base, si ha tenido antecedentes de cardiopatía isquémica o alguna otra enfermedad que pueda conllevar a una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, neoplasias, por cardiotoxicidad puede desencadenar también insuficiencia cardíaca. Luego vamos a hacer el examen físico, buscando todos esos síntomas todos los signos que habíamos mencionado anteriormente. Como les comenté, uno de los estudios de entrada es el electrocardiograma que se puede hacer en el momento del abordaje, es un estudio bastante rápido y sencillo que se realiza, y esto nos va a ayudar a evaluar cómo está la parte hemodinámica del paciente, el ritmo del corazón. Finalmente, prosiguiendo con este algoritmo, vamos a realizar lo que es los laboratorios de rutina y especialmente lo que habíamos hablado hace poco, el péptido natriurético, para determinar en qué grado, si está el paciente descompensado desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca. Y ya de ser posible, realizar, además de las radiografías tórax, que ya la hemos visto, que tarda un tiempo en revelarse, se puede hacer un ecocardiograma que habitualmente el resultado es instantáneo. Podemos hacer un barrido, por ejemplo, en urgencia, o ya el paciente si está estable, hacerle un estudio completo en el servicio, por ejemplo, de cardiología. Bueno, y siguiendo con el seminario, vamos a hablar ahora de la clasificación. Para eso vamos a gradar el paciente en 4 etapas o estadios. Decimos que el estadio A es un paciente que está en riesgo de padecer insuficiencia cardíaca. Es un paciente que no tiene síntomas, pero está a la predisposición de padecer esta insuficiencia cardíaca, porque puede ser un paciente con hipertensión arterial, con enfermedad cardiovascular, ya con predisposición genética o familiares. El estadio B es un estadio que ya presenta enfermedad y que está propenso o ya con pre-IC. Puede tener daño estructural, pero no tener los síntomas. Y el estadio C es un paciente que en cualquier momento ha presentado síntomas, bien sea en momento actual o pasado, a pesar de que esté en ese momento estable. Y el paciente en estadio D es un paciente que ya, pues, a pesar de los tratamientos, persiste sintomático, a pesar de las medidas o el tratamiento de manejo farmacológico óptimo. Otra clasificación, también tomando en cuenta la función del ventrículo izquierdo, vamos a establecer una clasificación de la fracción de eyección. Entonces ahí tenemos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida, es cuando el paciente tiene una fracción de eyección por debajo de 40%. La mejorada menciona de que es un paciente que estuvo en 40% y ya se encuentra menor de 40%, pero ya se encuentra entre 40, no, perdón. Mejorada es cuando ha mejorado, perdón, valga la redundancia, ha mejorado su frecuencia cardíaca por encima de 40%. La reducida es la que se encuentra entre 41 y 49%. Y la preservada es cuando se encuentra por encima del 50% de la fracción de eyección. Bueno, ese era el seminario del día de hoy. Si tienen alguna pregunta. Bueno, o sea, hacer un comentario de aclarar cuáles son los criterios diagnósticos. Cierra ya. Los criterios diagnósticos para definir un paciente con insuficiencia cardíaca.
Cierre el audio de ella. Ok. Según la última definición universal de insuficiencia cardíaca, es necesario sí o sí tener la presencia de marcadores de péptidos natriuréticos presentes dentro de valores por encima de los de referencia para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Ok? No hay ningún otro pues, parámetro que sea estrictamente necesario estar presente como lo son los péptidos. Si usted no tiene un péptido natriurético, no debe hacerse el diagnóstico formal de insuficiencia cardíaca. Obviamente, uno, al no tenerlo todavía de manera oportuna, pues puedes hacer una aproximación clínica, pero tu definición, el diagnóstico definitivo siempre debe considerar la presencia del péptido en el plan diagnóstico. Y algo muy importante, la interpretación de los péptidos es bastante compleja. No es simplemente que tengamos un NT-proBNP por encima de 300 picogramos por ml en el ámbito de urgencia u hospitalización, sino que debe adaptarse a la situación clínica del paciente o a la presencia de comorbilidades o no. Por ejemplo, como en alguna de las diapositivas comentaba el doctor Carlos, vamos a ver que hay condiciones fisiológicas que se asocian con elevación del NT-proBNP, como por ejemplo la edad. Y de hecho, pacientes que son mayores de 70 años, 75 años para otra bibliografía, el punto de corte incluso puede alcanzar hasta los 1000 o 1500 picogramos por ml como punto de corte normal. Ya no 300, sino 1500 para mayores de 75 años. Igualmente, patología o condiciones patológicas también se relacionan con, digamos, modificaciones de esos puntos de corte. Por ejemplo, la presencia de fibrilación auricular modifica el punto de corte y ya no lo hace en 300, sino en 900. La presencia de enfermedad renal, como lo comentaba el doctor, también aumenta el nivel de péptidos natriuréticos, pero todavía no se ha definido un punto de corte porque eso va a depender de la gravedad de la insuficiencia renal, del estadio de la falla renal. Y hay también algunas otras condiciones que alteran el valor del péptido natriurético que también son muy importantes considerar, como por ejemplo la obesidad. La obesidad provoca una subestimación de los niveles séricos de NT-proBNP. Entonces usted puede tener, por ejemplo, nosotros ayer vimos un paciente en la consulta de falla cardíaca que tiene 50 años, tiene apnea de sueño, tiene fibrilación auricular, tiene insuficiencia cardíaca clínica y tiene 300 de NT-proBNP, 350. Pero el señor tiene un índice de masa corporal de 37. Entonces, hay que adecuar la presencia de la patología de la obesidad a la interpretación del NT-proBNP y aunque no esté por encima del valor corte normal que consideramos límite en el caso de un paciente que porta una fibrilación auricular que es mayor de 900 para hacer el diagnóstico, el hecho de que tenga como comorbilidad la obesidad, pues tiene que hacernos nosotros poder interpretar de manera, digamos, más elástica ese valor de NT-proBNP. Y también definir que existen otros biomarcadores relacionados con falla cardíaca que podrían utilizarse en estas condiciones en las que se va a modificar fisiológica o patológicamente. Por ejemplo, en el paciente mayor o paciente con falla renal o paciente con obesidad, se pueden utilizar marcadores como el CA125 que no se ven modificados por estas condiciones y que también pueden darnos digamos, una ayuda para hacer el diagnóstico. Pero dentro de la definición formal de falla cardíaca es necesario tener un péptido natriurético. El ecocardiograma o el papel del ecocardiograma ya no es diagnóstico. El papel del ecocardiograma nos ayuda a tratar de identificar la causa por la cual aparece la insuficiencia cardíaca, ¿ok? Si es más allá de aspectos clínicos que no nos hacen ver de forma clara la causa, pero también es para clasificar, ¿ok? Porque también, como nos mostraba el doctor Carlos, la clasificación según grupos de fracción de eyección nos define qué cosa. Nos define el tratamiento a seguir en los diferentes tipos de pacientes con insuficiencia cardíaca. Y esos son, pues, temas que vamos a ir desarrollando en las próximas sesiones. De hecho, la semana próxima vamos a ver la sesión de manejo de falla cardíaca con FEBI reducida. ¿Ok? Pero es muy importante definir
algo que siempre nos debe llamar la atención o tenerlo bien claro, que no importa la fracción de eyección que el paciente tenga, el pronóstico es el mismo. El paciente puede tener una fracción de eyección de 65% y tener la misma morbilidad y mortalidad de un paciente que tenga 20% de fracción de eyección. Es decir, no es la fracción de eyección el indicador ni del diagnóstico ni de la gravedad de la condición. ¿Okay? Y los norteamericanos hicieron una clasificación en el año 2022 muy interesante. Eso fue creo que en abril o mayo del 2022 que se publicó, las guías norteamericanas, en donde se clasificaba en los estadios A, B, C y D. Y hay unos puntos muy importantes allí a comprender. Primero, que los estadios clínicos son los C y D. ¿Okay? No hay ningún paciente en C y D que no tenga signos o síntomas. ¿Okay? Los hayan tenido, aunque sea en el pasado, pero si ya los tuvieron como antecedente, ya eso es un paciente estadio C o estadio D. ¿Okay? Ya eso poquito a poco lo vamos a ir pues, manejando en próximas discusiones. Y los estadios preclínicos son los estadios A y B, donde muchísima de la atención primaria tiene el papel fundamental en la prevención a la progresión a estadios clínicos. ¿Okay? Y entonces allí vamos a tener que el estadio A corresponde al paciente que para ser diagnosticados como insuficiencia cardíaca, pero que sí tiene factores de riesgo para desarrollar. ¿Okay? ¿Cuáles son esas condiciones? Las más comunes que nosotros vemos acá: hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo, exposición a cardiotóxico, alguna cardiopatía heredofamiliar en el grupo familiar de primer grado, ¿okay? Que son lesiones precursoras o condiciones precursoras que pueden lesionar el corazón. ¿Okay? Y ya el estadio B es el paciente que ya tiene una condición estructural anormal en el corazón, pero que no tiene síntomas. ¿Okay? Y típicamente esos pacientes tienen una alteración de la función cardíaca y tienen inclusive ya péptidos elevados. ¿Okay? Ya esos pacientes sí pueden ser diagnosticados como insuficiencia cardíaca, pero en estadio preclínico. ¿Cuál es la importancia de esta clasificación que dan los norteamericanos? Pues darle un papel fundamental al nivel primario de atención en cuanto a la detección de poblaciones en riesgo para tomar acciones y evitar el desarrollo de la patología desde el punto de vista clínico. Y obviamente el pronóstico de los pacientes con falla cardíaca en estadios clínicos es peor que el paciente que no ha desarrollado la clínica. ¿Okay? Y llama muchísimo la atención también que hay condiciones de riesgo que ya justifican el inicio de terapias, como por ejemplo el paciente diabético, que además también comparte algún otro factor de riesgo para el desarrollo de falla cardíaca, ya puede, aunque no tenga péptidos elevados y no tenga clínica, es decir, eso es un estadio A, ya justifica el inicio de tratamientos como los ISGLT2, ¿okay? Que pueden entonces tener digamos, un papel fundamental en disminuir la progresión hacia la falla cardíaca. No solamente ya es un fármaco que nos trata la patología, sino que la previene. ¿Okay? Y por lo tanto, esa es la importancia de comenzar a entender estas propuestas de clasificación que nos dan los norteamericanos. Y no solamente quedarnos con fracción de eyección. También es importante conocer, y lo hacemos todo el tiempo, sobre todo en el ámbito hospitalario, que existen otras formas de clasificar la falla cardíaca, ¿okay? Unas que son muy antiguas, otras que son un poquito más de uso contemporáneo, ¿okay? En donde consideramos, por ejemplo, la clase funcional del paciente, evaluada a través de los cuadrantes de la doctora Stevenson, que se utiliza muchísimo, o a través de la clase funcional de la clasificación de la New York Heart Association. ¿Qué nos permite eso? Eso nos permite más o menos evaluar la evolución, digamos, en el tiempo de los síntomas, más no de la patología. Y es importante entonces que nosotros, dentro de nuestro plan diagnóstico, cuando nosotros vamos a catalogar o a definir un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, lo que es obligatorio es que siempre debe estar la clasificación según fracción de eyección, porque va a determinar el tratamiento, y el estadio según la clasificación de la AHA y de la ACC. ¿Okay? Ya, el resto son añadidos que ayudan al clínico a mirar cómo va la evolución, por ejemplo, de un paciente que hospitalizamos en urgencia y seguimos en hospitalización, ver cómo va la clase funcional New York Heart nos permite saber si estamos más o menos en buen camino o no
en el tratamiento del paciente, pero no define cuáles son las necesidades de tratamiento específicas que necesita este paciente, como si lo hace definir la fracción de eyección y el estadio, según la American Heart, de esa función, de esa, digamos, falla cardíaca. Yo creería, ¿verdad, Mari?, que el 90% o más de los pacientes con falla cardíaca deben ser diagnosticados utilizando clínica y el NT-proBNP. Punto. ¿Okay? No hay más nada que utilizar. El electrocardiograma y las rayos X, yo creo que ya poquito a poco lo hemos considerado parte ya más de la clínica que de un paraclínico por su fácil accesibilidad, ¿ok? Por lo rápido que se hace, lo económico que resulta hacerlo, ¿ok? Y que junto con los datos clínicos del interrogatorio y del examen físico, pues nos ayudan a determinar el diagnóstico, ¿ok? Ya otras condiciones, como saber la fracción de eyección, no son necesarias para el diagnóstico, y es importante que esto lo tengamos claro, sobre todo en el manejo, en el enfrentamiento de ese paciente en la urgencia, ¿okay? Y no, digamos, diluir esfuerzos en identificar al paciente tratando de necesito un ecocardiograma. No, señor. Simplemente el paciente tiene clínica, tiene síntomas y tiene un péptido elevado, usted inicia la terapia. El paciente llega con clínica de congestión. La congestión pulmonar, como veremos más adelante, se trata igual independiente del tipo de fracción de eyección que tenga el paciente, del grupo al que pertenece. Por lo tanto, ¿a usted qué le interesa en el enfrentamiento del paciente en la urgencia? Manejar la congestión, ¿ok? O la falla anterograda, depende de cómo se vaya presentando el paciente. Pero la mayoría de las veces, el 80-85% de los ingresos a urgencia por falla cardíaca se deben a congestión pulmonar, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que tener claro que hacemos el diagnóstico clínico, lo confirmamos con el péptido e iniciamos la terapia de congestión, y luego en su evolución hospitalaria se hace el ecocardiograma. ¿Ok? No es necesario para empezar el abordaje inmediato del paciente. E incluso, también vamos a mirar en evaluaciones, en discusiones que vamos a tener a continuación, que parte de la terapia fundamental, es decir, de aquellos fármacos que no pueden faltar en el tratamiento de pacientes con falla cardíaca, no necesitan tener la información de la fracción de eyección para ser iniciados. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros le demos el papel real que tienen algunos elementos paraclínicos, como el ecocardiograma, en el caso de la falla cardíaca. ¿Ok? Para hacer diagnóstico, no. Es para clasificar el paciente y de pronto definir la etiología de la situación clínica. Pero la situación clínica se maneja igual, sea la causa que sea. ¿Ok? Entonces, pues no sé si habría algún otro comentario que hacer. Lady, tú de tus pacientes. La doctora Lady es nuestra médico familiar de la unidad de insuficiencia cardíaca. Y ella de varios pacientes y más o menos también está familiarizada con esos cambios en los péptidos que se ven en ciertas condiciones y que confunden. No solamente en el diagnóstico, sino en el seguimiento, ¿no? Porque también los péptidos se utilizan para pronóstico. Bueno, sí, complementando lo que dijo el doctor Adrián, pues es muy importante desde nuestro punto de abordaje los médicos familiares lograr identificar a esos pacientes que están en estadio A o que están en estadio B, porque prácticamente son los pacientes que van a llegar a nuestra consulta, son esos pacientes crónicos que muchas veces pueden llegar ya presentándonos síntomas y los podemos confundir con otras cosas y dejamos pasar así esos pacientes, y son los pacientes que ya van a llegar a urgencias descompensados, ya presentando pues mayor evolución en su falla cardíaca. Y también pues es muy importante, y como decía el doctor Adrián, más adelante vamos a hablar de los tratamientos, pero pues tener en cuenta que la terapia fundamental es lo que tenemos que iniciar, y cómo vamos a irla escalonando basada en los signos vitales, en el peso, y pues también teniendo en cuenta los péptidos, como dice el doctor, que se usan como seguimiento y como pronóstico. Puede que a nuestro consultorio lleguen pacientes que están ya hace un tiempo diagnosticados con falla cardíaca, que ya se encuentran con el manejo de la terapia óptima, pero que empiezan a presentar como descompensaciones, que empiezan a sentirse más fatigados, a sentirse más cansados, y uno va a revisar y no se les han hecho, digamos, esos controles que se pueden realizar con péptidos o con el CA-125, como dice el doctor Adrián, que se le hacen más entre 6 meses para mirar cómo va el pronóstico de la evolución, y vemos que entonces esos péptidos vuelven a empezar a elevarse, o que el CA-125 se encuentra superior al punto de corte, y entonces hay unos donde tiene que hacer mayor refuerzo
tanto en la terapia médica óptima como también las recomendaciones de alimentación, de cuantificación de líquidos, mirar cómo están los test de caminata, la rehabilitación cardíaca, porque entonces todo es una terapia conjunta, o sea, no solamente usted diagnosticar e iniciar el manejo a su paciente, sino tener en cuenta eso, también mirar cómo está la saturación de transferrina, cómo está la transferrina para ver si hay un déficit y hacer también todo eso conjunto con el paciente, porque puede que le iniciemos muy juiciosos el tratamiento, lo diagnostiquemos, pero si no tenemos todo global, nuestro paciente no nos va a llevar un buen pronóstico y se nos va a descompensar. Entonces, pues, quería complementar eso. ¿Algún otro comentario? ¿Listo? Bueno. Ah, sí. Hay un link de asistencia, por favor, para que lo anoten. Sí, y recordarles que la próxima sesión será el próximo miércoles, porque el jueves es festivo. Es 20 de julio. ¿Ok? Miércoles a las 12 del mediodía. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias a todos.